Buen día. A nombre del comité organizador de la Expo PYME 2020, edición virtual y CAINTRA Nuevo León, agradecemos su asistencia a esta conferencia titulada Pymes y el TEMEC, que será impartida por Guillermo Malpica. Mi nombre es Aleidi Reina y el día de hoy estaré con ustedes moderando este espacio. Es para mí un placer contar el día de hoy con un distinguido expositor participando en esta conferencia. A continuación, daré lectura a una breve semblanza de su trayectoria para continuar con esta exposición. Ex negociador del Tratado México-Estados Unidos-Canadá y del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, así como Tratados de Libre Comercio de México en los pasados 20 años. Ex jefe de la Oficina del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en Washington. Antes de comenzar, les recordamos que si tienen alguna pregunta, pueden dar clic en el botón de iniciar chat, que está en la parte inferior a la derecha de su pantalla, y posteriormente tendremos una ronda de preguntas al final de la sesión. Ahora sí, iniciamos este espacio titulado Pymes y el TEMEC. Bienvenido, Guillermo. Muchas gracias, Aleidi. Buenas tardes a todos y quiero empezar, por supuesto, agradeciendo a CAINTRA el espacio, la oportunidad de participar en esta Expo PYME virtual. Encantado de participar con ustedes y compartir qué contenidos, qué oportunidades hay para las pymes en virtud de la reciente entrada en vigor del Tratado México-Estados Unidos y Canadá, que antes era el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TELECAN, ahora TEMEC. Voy a compartir mi pantalla para hacerles una presentación también visual y bueno, creo que ya la ven ahí. Voy a hacerla en el modo de presentación. Ahí está, perfecto. Muy bien, pues el tema de hoy, el tema que les quiero compartir hoy es qué contenidos, cómo fue la negociación sobre todo en relación con las pymes en el tratado, en el nuevo TELECAN, como se le llamaba durante la negociación, o en el TEMEC, como se le llamó al final. Y qué oportunidades se abren para las pymes, para las micro, pequeñas y medianas, para las MIPYMES, empresas en México, sobre todo aquellas que tienen interés en incursionar en los mercados internacionales. Y para empezar, me gustaría, a manera de contexto, mencionar que no solamente tenemos este tratado México, Estados Unidos y Canadá en vigor, sino que tenemos una muy vasta red de acuerdos comerciales internacionales como país. México tiene 13 tratados con 52 países. Actualmente están en vigor con 50 países, porque este penúltimo que ven ustedes aquí, el TPAT, ya entró en vigor para todos los países menos para 4. Con esos 4, de esos 4, con 2 ya tenemos un tratado, entonces solamente faltarían 2, que serían los nuevos países con los que tendríamos un tratado. Cuando ellos concluyan su proceso de entrada en vigor, son Vietnam y Brunei, y son dentro de este acuerdo que les digo, TPAT de 2018. Entonces, más allá de eso, de esa relación con Estados Unidos y con Canadá, tenemos una relación tendremos una relación con 52 países que representan el 59% del comercio mundial, el 60% del PIB mundial, o sea, de todo lo que se produce en el mundo, 2/3 partes están en países con los que México tiene un acuerdo preferencial. ¿Y qué significa tener un acuerdo preferencial? Pues básicamente que podemos venderles o comprarles productos y servicios a precios preferenciales o con condiciones diferentes, mejores que las condiciones que enfrentan países con los que no se tienen tratados. Eso representa entonces, por ejemplo, para un potencial exportador de bienes o de servicios mexicanos, acceder a un mercado de más de 1.300 millones de consumidores potenciales. ¿No? Le podemos vender a más de 1.300 millones de personas bajo estas facilidades que otorgan los tratados de libre comercio. ¿No? Entonces tenemos, además de estos TLCs, tenemos algunos acuerdos de anterior generación allá en la parte izquierda inferior, que se refieren a acuerdos de alcance parcial y acuerdos de complementación económica, que son acuerdos un poquito más viejitos que los TLCs, acuerdos que se negociaron en los 80s sobre bienes, básicamente sobre comercio de bienes. Todavía no se negociaba nada sobre comercio de servicios. Y son al amparo de una asociación latinoamericana de integración, así se llama ALADI, un organismo que existe para promover la integración entre países de América Latina, y que tiene su sede en Montevideo, en Uruguay. Además de esos de esos TLCs y de estos AAPs y de estos 6 ACES, tenemos 32 APRIs.
Los APRI son acuerdos para la protección y promoción recíproca de las inversiones. Estos acuerdos bilaterales en materia de inversión, que lo que hacen es proteger a las inversiones de mexicanos en el mundo y proteger a las inversiones de muchos países del mundo en México, ¿no? Entonces, tenemos todos esos instrumentos para comprar, vender, para invertir, bajo condiciones excepcionales como país, ¿no? Entonces, tenemos que aprovecharlos. Si somos una pyme, evidentemente, pues tendremos que escoger muy bien cuál mercado es el más idóneo para aprovecharlo, porque tenemos una variedad amplísima de mercados y un mercado de 1.300 millones de consumidores que prácticamente no nos acabaríamos, ¿no? Entonces hay que escoger muy bien cuál sería nuestro mercado meta para poder aprovechar al máximo este tipo de negociaciones. Pueden ver ahí al final de la flecha también que tenemos QE 2.0. El acuerdo con la Unión Europea se negoció originalmente en 2000 y ahora estamos también modernizando, así como modernizamos el Telecan de 1994, que fue sustituido el 1 de julio por el TEMEC, 1 de julio de este año. Así estamos modernizando también el acuerdo con la Unión Europea de 2000. Ya concluyó la negociación, pero todavía no entra en vigor, están los procesos internos que tienen que suceder para que un acuerdo entre en vigor. Entonces pronto tendremos también un acuerdo moderno y ambicioso con los 27 países que forman la Unión Europea. Déjenme ir a la siguiente diapositiva. Y ya entrando en materia, hablando ya de América del Norte, déjenme compartirles que desde que empezó la negociación del tratado, nosotros que teníamos en mente algo que era muy claro. Nosotros no podíamos seguir compitiendo como México, como Estados Unidos, como Canadá, aunque somos pues, países importantes en materia de comercio en el mundo. La mejor manera de competir con el mundo tener una oportunidad de seguir ampliando nuestra competitividad con respecto a Canadá. Tenemos una población de 493 millones de personas. Tenemos un Producto Interno Bruto, esto es, entre los tres producimos 26 billones de dólares y tenemos un comercio entre los tres de $1 billón. Esto es 1 trillion en inglés, o sea, un 1 con 12 ceros, ¿no? Estos billones en español, ¿no? No billones de billions en inglés, sino billones en español. Además, algunos números sobre la relación entre México y Estados Unidos. Ustedes saben, aunque tenemos una red de tratados, 80 y tantos por ciento, más del 80% de nuestro comercio con el mundo es con Estados Unidos. Esto pues por la cercanía geográfica, por la frontera de 3.000 kilómetros que tenemos 60 puntos de entrada, tenemos cruces todo el tiempo, a pie, por ferrocarril, por camión, en fin, tenemos un comercio muy dinámico en una frontera muy grande. México ha sido tradicionalmente el primero, segundo o tercer socio comercial de Estados Unidos en los últimos años. En el último año y medio ya somos el primer socio comercial de Estados Unidos. Somos importantes para Estados Unidos. Estados Unidos, por supuesto, muy importante para México, pero también al revés, ¿no? Por ejemplo, el comercio con México le genera a Estados Unidos 5 millones de empleos en Estados Unidos. Es decir, que también hay beneficios de aquel lado, ¿no? No solamente de este lado, como se decía cuando el presidente Trump propuso renegociar el tratado, pues decía que solamente había sido benéfico para México. Bueno, 5 millones de empleos en Estados Unidos dependen del comercio con México. Así que también ganaron de aquel lado. 7 estados de Estados Unidos tienen a México como su principal socio comercial y de los 50 estados de la Unión Americana, 32 estados tienen a México como su primero, segundo o tercer socio comercial. Además hay inversión, la inversión extranjera que proviene de Estados Unidos en México es enorme, más o menos la mitad de toda la inversión extranjera que recibe México. Pero también al revés, 63,000 millones de dólares de inversión extranjera de México en Estados Unidos. No es un flujo por año, sino un stock, ¿no? La acumulada. Y tenemos más allá de eso, a lo largo de 20 y tantos años, de más de 26 años de comercio, ya una producción compartida. Ya no solamente nos compramos y nos vendemos productos, sino que también producimos de manera compartida. Por cada dólar que México exporta a Estados Unidos o al mundo, hay más o menos 40 centavos que son también de componentes de Estados Unidos que a su vez México importó. Entonces, cuando uno de los países del TEMEC exporta al mundo,
los otros dos también exportan de alguna manera a través de esa integración productiva con la que ya contamos en varios sectores muy importantes de la economía. ¿Cómo fue el proceso de negociación? Déjenme compartirles un poco del proceso de negociación. Para empezar, pues desde 1994 teníamos el Telecán, y aunque ya tenía más de 20 años y varios de sus capítulos habían perdido actualidad, México no quería una renegociación del Telecán. ¿Por qué? Porque se había logrado cerrar con balances muy delicados en la negociación, con concesiones de este y del otro lado, que eran importantes de mantener. Entonces, al abrir un tratado, normalmente todo vuelve a estar en juego, ¿no? Y se podrían caer esos balances delicados con los que cerró el Telecán. De todos modos, bueno, gana el presidente Trump la presidencia de Estados Unidos en 2016, y su segundo acto de gobierno, digamos, en materia comercial es decir que va a acabar con el Telecán, lo va a destruir, se va a salir del Telecán si no aceptan México y Canadá renegociarlo, ¿no? Entonces dice que ha sido un tratado malísimo para Estados Unidos y que necesitan renegociar. Entonces, bueno, vamos al ejercicio de renegociación, aceptamos hacerlo, y empieza todo este proceso que ven en esta línea de tiempo, en esta flecha azul, en donde empezamos desde el 18 de mayo, le notifica el gobierno de Estados Unidos, el Ejecutivo de Estados Unidos a su Congreso, que quiere iniciar una renegociación del Telecán. Entonces corren los 90 días que tienen que correr bajo la ley de Estados Unidos, para que 90 días después, esto es el 16 de agosto, ya empecemos la negociación con Estados Unidos y Canadá. O sea, el 16 de agosto de 2017 es la ronda 1 en Washington, y tenemos así 7 rondas de negociación hasta febrero 25 de 2018. Se empiezan a complicar mucho las cosas, ¿no? Hay muchos temas todavía pendientes, y entonces se pasa a una segunda fase de la negociación, que es la negociación continua en Washington, ya no en rondas, o sea, es decir, ya no todos los grupos sentados a la mesa al mismo tiempo, sino simplemente llamando a algunos encargados de algunos temas para ir avanzando en esos temas que parecían más complicados. Eso sucede también un par de meses y se empieza a agotar también esa manera de negociar, y todavía nos quedan muchos temas por resolver. Entonces nos pasamos a la tercera fase de negociación, que es una negociación bilateral. Esto es México con Estados Unidos, para resolver los temas que eran más importantes entre México y Estados Unidos. Y ya que logramos un acuerdo, el 27 de agosto, empieza la negociación bilateral Estados Unidos con Canadá para lo mismo, que concluye el 30 de septiembre trilateralizando todo este proceso, ¿no? O sea, nosotros nunca quisimos que esto fuera acuerdos bilaterales México, Estados Unidos, Canadá, México, Canadá, sino que fuera un trilateral, pero la manera de negociarlo, que resultó más efectiva al final del día, fue negociar bilateralmente los temas más sensibles entre esos pares de países, ¿no? Entonces, terminamos la negociación el 30 de septiembre de 2018 y se firma 2 meses después, también por la ley de Estados Unidos, el 30 de noviembre de 2018, que es el último día de la administración pasada en México, de la administración del presidente Peña Nieto. Se firma en Buenos Aires porque es el único lugar en el que están los 3 presidentes reunidos. Es una reunión del G20 en Buenos Aires. Ahí se ven y aprovechan para firmar en algún momento del día el TEMEC, ¿no? Después pasa por los congresos, hay toda una discusión, se aprueba en México. En Estados Unidos, como ya no tiene mayoría el partido del presidente, el partido republicano, los demócratas le ponen muchos peros al tratado, piden algunos cambios, algunas adiciones, y México tiene que volver a aceptarlas. Después de aceptarlas, tiene que volver a pasar por el Senado, esto en un protocolo modificatorio al tratado, ¿no? Entonces, al final del día ya lo pasa Estados Unidos también por su Congreso, lo pasa Canadá por su Parlamento, y entra en vigor un poco después, de acuerdo a las reglas del tratado. Esto sucedió el 1 de julio ya de 2020, entra en vigor el nuevo tratado y deja de existir el Telecán, ¿no? ¿Qué tenía el Telecán en materia de pymes? Nada. O sea, no tenía en realidad un capítulo de pymes y no tenía realmente mayores disposiciones para fomentar el comercio de pymes. De hecho, esa es una de las críticas que le hacen al tratado original, al tratado de 1994, que benefició principalmente pues, a las empresas que ya estaban exportando, principalmente empresas muy grandes, y que no contenían nada
para fortalecer la capacidad de las pymes de exportar a Estados Unidos y a Canadá, y viceversa, a las pymes de Estados Unidos y de Canadá en México. Entonces, bueno, ahora se atiende esta crítica y tenemos por primera vez para Estados Unidos un capítulo de pymes. Pero ¿qué hace México? México se plantea 4 prioridades que ven ustedes en esta lámina. Y ahí ven ustedes en cada una de estas 4 prioridades, que son los círculos grandes, alrededor de ellas, los capítulos que corresponden a cada una de esas prioridades. El capítulo de pymes del TME forma parte de la prioridad de hacer un comercio más inclusivo y más responsable. Pues ahí incorporamos los capítulos de medio ambiente, de laboral, de anticorrupción y de pymes. También buscamos hacer mejor, más competitiva a la región de Norteamérica, y ven todos los capítulos alrededor de este gran objetivo, de esta prioridad, ¿no? Armonización regulatoria, inversión, entrada temporal, cooperación y desarrollo, obstáculos técnicos al comercio, acceso preferencial. Luego también buscaba México, después de 26 años, pues ahora sí, ya que estábamos modernizando el tratado, pues modernizar precisamente muchos capítulos que ya eran obsoletos. Ahí tenemos un capítulo nuevo sobre el comercio digital, un capítulo muy modernizado sobre propiedad intelectual, otro sobre telecomunicaciones, otro sobre servicios financieros que no aparecen ahí, y sobre todo la incorporación de la reforma energética por primera vez en esta región para México. Y finalmente la cuarta prioridad era mantener o fortalecer la certidumbre jurídica al comercio de la inversión. Un tratado de libre comercio es al final del día un contrato entre países, y lo que necesita pues, es que ese contrato tenga reglas que se cumplan y que haya consecuencias cuando no se cumplen esas reglas. En eso se basa el principio de certidumbre jurídica de los tratados. Y alrededor de esta prioridad pues tenemos el capítulo de compras de gobierno, el capítulo de competencia, 3 capítulos que tienen que ver con la solución de controversias. Esto es, qué sucede cuando una parte no cumple con sus compromisos, entonces qué tipo de juicio se hace, qué tipo de solución se le da, ¿no? Y un capítulo sobre empresas comerciales del Estado. Entonces vemos pymes, ya aparece como un capítulo aparte. Además, a lo largo de diferentes capítulos del TME, también hay algunas menciones a las pymes. Entonces es por primera vez, y coincidimos acá, tanto México como Estados Unidos como Canadá, en tener un enfoque que considerara por primera vez a las pymes, ¿no? Esta fue una posición, yo creo que común entre los 3 países, tener algo que diera la señal de que las pymes, de que el desarrollo de las pymes y de que la exportación, la actividad exportadora de las pymes es importante, ¿no? También vemos allá arriba como algunas otras premisas de la negociación para México, es que tenía esto que seguir siendo trilateral, ¿no? Preservar la integración de América del Norte, que ya se había alcanzado, como les comenté, en muchas de las industrias, garantizar el acceso a los mercados, esto es que la apertura que ya había sucedido en el Telecán se mantuviera en este nuevo tratado, no se echara marcha atrás en la apertura, y que se proporcionara certidumbre, esto es que el tratado pues viviera para siempre, para dar certidumbre a aquellos inversionistas que son de muy largo plazo. Muy bien. Acá está la estructura del acuerdo. Ustedes pueden ver, son 34 capítulos. El Telecán, el tratado original, tenía 22 capítulos. Entonces aquí hay 12 capítulos más, pero en realidad 10 capítulos completamente nuevos. Procedimientos de origen, anexos sectoriales, comercio digital, o sea, la realidad en 1994 en materia de comercio electrónico o comercio digital era radicalmente diferente que la realidad actual. Entonces necesitábamos un capítulo de comercio digital. Laboral y medio ambiente. Pymes es el capítulo número 25, del cual voy a hablar ahora, un poquito más adelante. Pero también hay un capítulo de competitividad muy importante, también voy a hablar de él, así como del capítulo de comercio digital, del capítulo de comercio transfronterizo de servicios, el 15, del capítulo de buenas prácticas regulatorias, que es el 28, porque todos ellos tienen de alguna manera también menciones a las pymes, ¿no? Aunque hay un capítulo específico, también hay alguna redacción por ahí que menciona a las pymes, ¿no? Y tenemos finalmente un capítulo nuevo en política macroeconómica, ¿no? También. El 34 no es nuevo, nada más que ahí me quedó del mismo color, perdonen ustedes. Debería ser azul porque no es nuevo, es el capítulo de disposiciones finales que tienen todos los tratados. ¿Qué pasa con
Bueno, primero para ponernos en contexto, y seguramente verán este número con variaciones menores a lo largo de todo este foro. En México, 99% de las empresas son pymes, así como las califica la ley en México, que son de 10 empleados máximo para microempresas, 50 empleados para pequeñas empresas y 250 para medianas. Y entre ellas concentran el 74% de todo el trabajo que hay en México, de toda la fuerza laboral. Entonces, había que atenderlas de alguna manera. Siempre que tenemos un capítulo nuevo en un tratado, es muy común que las obligaciones que aparecen en ese tratado no sean las obligaciones más duras, por llamarlas de alguna manera, o disposiciones muy estrictas de cumplimiento, sino que más bien es como se van haciendo cada vez más estrictas o más obligatorias a lo largo de negociaciones posteriores. Entonces, esto por ser la primera vez que había un capítulo de pymes entre México, Estados Unidos y Canadá, las disposiciones dicen los abogados, yo no soy abogado, pero dicen los abogados que las disposiciones son más de soft law, ¿no? De disposiciones más como de buena voluntad, de cooperación, más que obligaciones jurídicamente vinculantes. Pero algo es algo, ¿no? Ya tenemos por lo menos un capítulo de pymes que, como decimos en las negociaciones, mete el pie en la puerta, llama la atención sobre el tema y la necesidad de seguir trabajando sobre este capítulo para hacerlo cada vez más jurídicamente vinculante, más obligatorio, y no tanto de cooperación o de intercambiar información o mejores prácticas, ¿no? Entonces, una de las primeras disposiciones del capítulo es que se establece un comité de pequeñas y medianas empresas. Dice la redacción que está integrado por representantes gubernamentales, entonces claramente este comité pues estará formado por los representantes de gobierno de México, Estados Unidos y Canadá, que tengan una relación con la labor de las pymes. Supongo que será la Secretaría de Economía en el caso de México y la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos en el caso de Estados Unidos y a lo mejor Industry Canada por Canadá y más algunas agencias específicas para pymes que existen en los países, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos existe la Small Business Administration, que se encarga precisamente de los negocios pequeños. Lo mismo para Canadá y en México, pues habrá que ver también quién dentro de la Secretaría de Economía, por ejemplo, se encarga de pequeñas y medianas empresas, ¿no? Que tradicionalmente pues había una subsecretaría que ahora ya no existe para atender el tema de las pymes. ¿Cuál es el objetivo de este comité? Y creo que me pareció muy importante ponérselos casi literal del articulado del capítulo de pymes. Es identificar áreas de oportunidad, formas de promover la cooperación entre países, esto es, analizar las mejores prácticas, o sea, qué se está haciendo en los países para promover a las pymes exportadoras, ayudar a las pymes exportadoras, así como desarrollar y promover seminarios, explorar oportunidades para mejorar el asesoramiento a la exportación, entre otras actividades, o sea, información, capacitación, intercambio de mejores prácticas, cooperación entre los países. Este comité tiene que tener vida, entonces se tiene que reunir anualmente y tiene que convocar a un diálogo trilateral sobre las pymes. Tiene que haber una reunión anual en donde los tres países se sienten a pensar cómo ayudar mejor al desarrollo de las pymes, que en los tres países tienen un porcentaje altísimo del PIB y altísimo del número de empresas y altísimo de su contribución a la fuerza de trabajo. Entonces, tiene mucho sentido tener un comité haciendo un diálogo para ver cómo se aprovecha de mejor manera estas actividades que se sugieren dentro del tratado. Ustedes dirían, bueno, pero ¿para qué me sirve a mí como pyme que el gobierno se siente a dialogar cuál es la mejor manera de apoyarme, ¿no? Bueno, primero, tienen razón, en el corto plazo a lo mejor no es muy útil, pero en el largo plazo pues podrá haber a través de ese intercambio de mejores prácticas el desarrollo de políticas públicas más eficientes para apoyar a las pymes, ¿no? Además de eso, el capítulo tiene otras disposiciones que sí ayudan directamente a las empresas pequeñas, pequeñas y medianas que quieren acceder al mercado internacional. Por ejemplo, hay un intercambio constante de información, un sitio web de acceso público gratuito que tiene que estar actualizado constantemente
para informar a las pymes de qué obligaciones hay bajo los tratados, qué beneficios y oportunidades hay bajo los tratados y cómo se pueden aprovechar mejor esas disposiciones para una empresa de ese tamaño del que nos estamos refiriendo ahora, ¿no? Más allá de eso, me parece muy importante el siguiente bullet. Existe desde la creación del Telecán en 1994 un banco de desarrollo de Norteamérica. Tiene su sede, su corporativo en San Antonio y se creó para apoyar el desarrollo de Norteamérica, así como su nombre lo indica. Bueno, se le encarga al NatBank que busque maneras también de apoyar el financiamiento de pymes. Y no solamente al NatBank, sino en general que los países busquen maneras para financiar a las pymes de una manera mucho más amigable en términos del proceso y de una manera mucho más accesible en términos del crédito y las condiciones del crédito. Entonces, hay esa tarea bajo el capítulo de pymes. Va a ser muy importante darle seguimiento a la implementación de este capítulo para saber exactamente qué están haciendo los tres gobiernos para concentrar el financiamiento de las pymes y evitar duplicaciones o evitar búsqueda, ¿no? de por dónde podrá haber un financiamiento para mí, micro, pequeña o mediana empresa. Esto concentra en un solo lugar toda la información correspondiente también al financiamiento y le encarga al NatBank también que se ponga las pilas en el tema de financiamiento pymes exportadoras. Un defecto de este capítulo es que no está sujeto a solución de controversias. Esto es, si alguna de las partes no cumple con estas actividades que les he mencionado, pues no puede llevar al otro país a un panel internacional, no lo puede demandar bajo las reglas del tratado. Y eso me parece a mí que es una debilidad, pero ya les comentaba que normalmente cuando hay capítulos nuevos o textos nuevos dentro de un capítulo, ideas nuevas dentro de un tratado, normalmente nacen así, ¿no? Nacen un poco tímidas, si ustedes quieren, las disposiciones, no tan obligatorias. Y poco a poco, en la medida en que los países continúan negociando estos temas en tratados futuros, las obligaciones se van haciendo más vinculantes, ¿no? Entonces, por ahora no está sujeto a solución de controversias el capítulo de pymes, pero siempre hay presión de los pares cuando alguno de los países no está cumpliendo con sus obligaciones, ¿no? ¿Qué más? Bueno, además del capítulo de pymes hay disposiciones sobre pymes en otros capítulos, por ejemplo, en el capítulo de competitividad, en el de comercio digital, en el de comercio transfronterizo de servicios, en el de propiedad intelectual, en el de compras de gobierno, en el de buenas prácticas regulatorias y en el de facilitación del comercio. Hay medidas concretamente que dicen pymes, esto es para pymes, y medidas que por su naturaleza, aunque no digan para pymes, pues benefician de una manera importante también a las pymes, ¿no? Entonces, vamos a ver algunas de ellas, déjenme nada más revisar acá. Decidí ponerles primero el capítulo de competitividad, porque es un capítulo poco visto en el nuevo tratado, es uno de los capítulos nuevos, no existía en el Telecán. Y como ya les dije, una de las prioridades de México es elevar la competitividad de América del Norte. Nos vemos a nosotros mismos más competitivos como región que de manera individual. Entonces tiene mucho sentido que hubiera un capítulo de competitividad de América del Norte con representantes gubernamentales. Y lo que hace este comité que se crea al amparo de este capítulo de competitividad es discutir actividades de cooperación en todas estas materias, o sea, que incentive la producción, que facilite el comercio y las inversiones, que promueva la circulación de bienes y servicios, que responda a los desarrollos del mercado y de las tecnologías emergentes y que promueva una mayor integración económica entre los tres países. Todo esto se puede referir a las pymes. Básicamente este capítulo es lo que dice, o sea, tiene muy poquitas páginas, creo que tiene 2 páginas. Y para lo que sirve es como para tener un marco para trabajar a través de este comité de competitividad en proyectos específicos que se les ocurran a los países para incrementar la competitividad de la región, la competitividad de América del Norte. Entonces, si nosotros creemos que este capítulo es útil y le queremos dar vida, podemos perfectamente proponer para el comité de competitividad un proyecto que beneficie a las pymes de una manera mucho más sustantiva, aunque ahorita el capítulo todavía no sea muy obligatorio. Entonces podríamos tener ahí un proyecto de desarrollo de pymes agrícolas o de MIPYMES o de pymes con un enfoque de género, en fin, algún proyecto que pudiera impactar de manera positiva en la competitividad de la región podría ser sugerido por el sector privado
privado mexicano o de Estados Unidos o de Canadá a los gobiernos que participan en este comité de competitividad. Un tema importante que hace también el capítulo de competitividad es identificar proyectos para desarrollar una infraestructura física y digital moderna y mejorar el movimiento de bienes y la prestación de servicios. No podemos circular, los bienes son como la sangre y la infraestructura física y digital son como las venas, entonces no podemos circular de una manera eficiente estos bienes y servicios desde México al mundo y viceversa si no contamos con una buena infraestructura digital y una buena infraestructura física para desarrollar este comercio del que estamos hablando ahora, ¿no? El comercio de las pymes. Y bueno, todas estas acciones se elaboran en este comité de competitividad y luego se proponen a la Comisión de Libre Comercio para que tome acciones concretas sobre algún tema en específico. Entonces, también yo creo que vale mucho la pena utilizar el capítulo de competitividad para aprovechar al máximo el tratado en materia de pymes, ¿no? De desarrollo de pymes. Les decía, también hay comercio digital. O sea, en el capítulo de comercio digital, que es nuevo, no hay ninguna mención a pymes, pero tiene todo el sentido del mundo pensar que para empresas que tienen pocos recursos para llegar a todo el mundo de manera física, lo ideal entonces es contar con una plataforma electrónica, una plataforma digital, a través de la cual se pueda comprar y vender bienes y servicios con el mundo, ¿no? Entonces no necesitas estar en esos países de manera presencial, sino simplemente aprovechar las facilidades que otorga el capítulo de comercio digital para que se desarrolle este tipo de comercio en la región. Y eso hace muy, muy interesante entonces este capítulo para efectos de las pymes, ¿no? Que no tienen quizá recursos asignados para viajar al mundo a ferias comerciales o para ir a establecer contactos de negocio cara a cara, ¿no? Entonces el capítulo digital pues, es una alternativa. Lo mismo el capítulo de comercio transfronterizo de servicios. Muchas de las pymes están en el sector servicios, ya no solamente hablamos de comercio de bienes cuando hablamos de comercio, sino que también hablamos de comercio de servicios. Y en este capítulo sí hay 3 menciones específicas a las pymes, ¿no? En la manera de promover el desarrollo de las pymes a través de este capítulo. Menciona los servicios, por ejemplo, de venta directa, ¿no? Como uno de los ejemplos en donde las pymes pueden ser participativas. También se menciona que la regulación, hay un artículo sobre regulación en materia de comercio de servicios que tiene que ser transparente, no discriminatoria, razonable, que hay obligaciones de transparencia, de notificación, de toda la regulación que afecta al comercio de servicios. Hay una mención a las pymes precisamente para decir, bueno, que las pymes tienen que tener un trato especial para que puedan cumplir con esta regulación. O sea, la regulación debe estar pensada también para que una pyme o una mipyme la cumpla, ¿no? No solamente quienes tienen pues mucho mayor capacidad humana y financiera de tener grandes equipos dedicados a cumplir con la regulación. Y así, los demás capítulos que les muestro acá tienen alguna mención o tienen alguna ventaja o se perciben como beneficio, como que para las pymes puede haber un gran beneficio. Así, por ejemplo, el capítulo de propiedad intelectual, el de compras de gobierno, el de buenas prácticas regulatorias y el de facilitación del comercio. Algunos de ellos tienen, como el de comercio transfronterizo de servicios, menciones directas al tema de las pymes. ¿Qué falta? ¿Qué pasa una vez que ya hay un capítulo y que tenemos un tratado? Pues hay que aprovecharlo, ¿no? Entonces tenemos que aterrizar estas disposiciones en ayudas concretas a las pymes. Tiene que haber mecanismos dentro de los países para informar lo que está sucediendo en los tratados internacionales sobre las pymes y a invitarlas y apoyarlas a participar en esos mercados. Entonces, una obligación es pues, que hubiera este sitio electrónico donde hubiera toda la información para las pymes de Norteamérica y acá les comparto las ligas, tanto de Estados Unidos como de Canadá como de México, que se han creado por los gobiernos de esos 3 países para cumplir con la información que dictamina la norma ahora en México, ¿no? Entonces necesitamos explorar estas páginas y darnos cuenta de todo lo que ofrecen para poder aprovechar al máximo los capítulos y las disposiciones que se refieren a las pymes exportadoras. Estar atentos de las oportunidades de negocios que hay no solamente a nivel del gobierno federal, sino de los gobiernos estatales.
de programas. Siempre hay todo el tiempo programas de capacitación, programas de financiamiento, programas de vinculación con mercados internacionales, y todo eso pues tiene que estar a la disposición de las pequeñas y medianas empresas. Entonces, yo creo que por efectos de este capítulo, lo que toca hacer ahora, ya se puso un primer ladrillo en este tema, en un tratado internacional. Lo que toca hacer ahora es aprovecharlo, probarlo, implementarlo, acercarnos a la Secretaría de Economía Federal, a las Secretarías de Economía de cada uno de los estados, y preguntarles cómo ayudan a las pymes, ¿no? De qué manera le ayudan a las pymes a llegar al mercado de Estados Unidos y Canadá. Cómo pueden ayudar a que una pyme tenga una profesionalización en sus operaciones, y que le permita acceder, por ejemplo, a financiamiento, ¿no? O que le permita competir en el mundo con calidad y con procesos de primer nivel, independientemente de su tamaño. Entonces toca implementar y toca detectar qué cosas están haciendo falta en este esquema de desarrollo de las pymes a nivel internacional. Toca seguir negociando tratados o actualizando tratados que ya tenemos para incorporar el enfoque de pymes en ellos, y tratar de ser participativos cuando hay revisiones de los tratados, ¿no? Todos estos tratados se reúnen los ministros de los países que forman parte de los tratados de manera periódica, y llevan a la mesa preocupaciones específicas que podrían ser usadas para mejorar el ambiente de negocios de las pymes y de las MIPYMES en México. Y bueno, pues eso es lo que les quería compartir. Me quiero reservar aquí unos 15 minutos, bueno, unos 19 minutos, por si alguno de ustedes tiene preguntas o comentarios, y bueno, estoy a sus órdenes. Muchas gracias por la atención y por la participación. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Aquí les dejé mis datos de contacto, pero voy a dejar de compartir pantalla para la sección de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, Guillermo, por esta valiosa exposición. Ya vi aquí una pregunta repetida, y es que si se podría encontrar la manera de compartir la presentación, el material que nos presentaste el día de hoy. Sí, con todo gusto. Lo puedo mandar a CAINTRA, y que CAINTRA lo distribuya, o como ustedes prefieran. Ustedes me digan o me mandan un email a los correos que puse ahí, también con gusto se los comparto. Ok, perfecto. Entonces, nada más les pedimos estar al pendiente de las redes sociales de CAINTRA. Esta conferencia se va a subir al canal de YouTube para que tengan a su disposición esta presentación. Bien. De acuerdo. Bueno, pues te agradecemos mucho por esta exposición. Sin duda fue de gran aprendizaje y reflexión para los asistentes. Te vamos a compartir una constancia de participación digital a nombre de CAINTRA como agradecimiento por esta valiosa exposición, y pues agradecemos también a todos los participantes a esta conferencia. Voy a dar algunos avisos. Primero es que si les interesa, están invitados todos a visitar los stands y el resto de las conferencias de CAINTRA. Entonces, por favor, esténse al pendiente del programa. Estoy aquí viendo una pregunta. Un momento, por favor. Guillermo, nos pregunta un asistente que si cada cuándo en tu criterio ves conveniente renovar o renegociar estos tratados como experto, no como protocolo. Está tu audio apagado. Es la frase del año. Gracias. Siempre que tenemos un tratado de libre comercio, los tratados normalmente viven para siempre, y no tenían como un mecanismo de revisión exhaustivo, pero tenían estos encuentros anuales de secretarios de Economía para revisar algunos problemas puntuales. Y luego muchos capítulos tienen comités y grupos de trabajo en donde también periódicamente se
se proponen mejoras o revisiones. Pero el TEMEC es el primero que tiene un mecanismo específico de revisión a los 6 años de entrada en vigor, exhaustivo. Tiene que haber una revisión completa de todo su capitulado para proponer mejoras y para precisamente probar si está funcionando o no está funcionando lo que se negoció en un momento dado. Entonces, este periodo de 6 años es bueno porque te da la oportunidad de probar las disposiciones, porque también cambian los gobiernos en los 3 países en 6 años, y entonces puede haber aires frescos para pensar en temas nuevos que no hayan sido cubiertos por negociaciones anteriores. Y entonces 6 años para este acuerdo está bien. Yo creo que es una buena idea que por primera vez haya ese plazo. Yo diría, para efectos prácticos, le pondría revisiones así exhaustivas a todos los tratados de aquí en adelante cada menos tiempo, ¿no? Para que tengas también oportunidad de mejorar, de reaccionar de manera más rápida a mejoras o a retos que plantea la tecnología o la manera de hacer negocios. Entonces, a lo mejor cada 3 años no sería malo tener revisiones exhaustivas de nuestros tratados. Perfecto, muchísimas gracias, Guillermo, y nuevamente te agradecemos por este espacio, a todos los asistentes también por participar en esta conferencia. Los invito nuevamente a visitar y a dar un recorrido a toda la expo. También les invito a compartir su experiencia en redes sociales de la Expo PYME 2020, que por primera vez se realizó en edición virtual. Pueden subir alguna foto etiquetando a CAINTRA Nuevo León en cualquiera de sus redes sociales y a utilizar también el hashtag Expo PYME 2020. Ha sido un placer estar con ustedes el día de hoy. Guillermo, muchísimas gracias y les deseo un buen día.